Estoy preparado para cumplir este acuerdo. Es la ratificación del acuerdo de República Dominicana y la ampliación de más garantías aún para una campaña electoral buena, equilibrada, participativa, pedagógica. ¿Cómo está? Inicia temas del día. De inmediato vamos a ver nuestra pregunta Twitter para que participe. Aquí está en pantalla. ¿Qué significado tiene para las elecciones presidenciales en Venezuela que candidatos tanto del chavismo como de la oposición hayan firmado el acuerdo de garantías electorales presentado por el CNE, o sea, el Consejo Nacional Electoral de este país, rumbo al 20 de mayo? Opine. Ahí ponemos dos etiquetas. Venezuela decide, elecciones 2018. Mientras le cuento que nuestro primer tema justamente nos va a mantener en Venezuela porque convocados por el Consejo Nacional Electoral, los candidatos a la presidencia firmaron el acuerdo de garantías electorales de cara a los comicios pautados para el próximo 20 de mayo. El documento contempla 11 puntos, entre ellos la realización de una nueva jornada para el registro electoral, tanto en Venezuela como en el extranjero, la reinstalación de los centros electorales afectados por la violencia política promovida por sectores de derecha durante 2017 y el compromiso de respetar los resultados que arrojen los comicios. Por su parte, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, celebró la firma de este acuerdo. El Poder Electoral garantiza la transparencia y la confiabilidad de los resultados electorales como fiel expresión de la voluntad soberana de las venezolanas y los venezolanos. La firma del acuerdo electoral en el día de ayer que celebramos, realizado aquí por parte de las organizaciones postulantes y que el Poder Electoral así lo expresó y lo volvemos a expresar en el día de hoy, celebramos en grande porque eso fortalece la democracia venezolana, amplía la participación y demuestra la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano. La titular del órgano comicial destacó además las garantías técnicas que ofrece el sistema electoral, considerado como uno de los más transparentes, seguros y confiables del mundo. Es un sistema de garantías electorales, no son garantías así nomás, es un sistema completo, profundo de lo que son las garantías electorales. La primera parte de ese sistema son las auditorías, son garantías técnicas y tecnológicas a través de las auditorías. Tenemos el sistema de seguridad de los procesos electorales, tenemos la observación nacional y tenemos la observación internacional. En este contexto, el candidato del Frente de la Patria, Nicolás Maduro, reiteró su confianza en el sistema electoral venezolano. Y hoy de esta reunión he salido más convencido y más orgulloso que nunca del sistema electoral y de las garantías que tiene nuestro pueblo para ir a elegir al presidente de la República y para elegir todas las autoridades de manera permanente. Yo estoy preparado ya para, bajo la rectoría del CNE, ir a la campaña electoral. Estoy preparado para cumplir este acuerdo, que es la ratificación del acuerdo de República Dominicana y la ampliación de más garantías aún para una campaña electoral buena, equilibrada, participativa, pedagógica, de altura. Estoy listo para cumplirlo. Desde hoy estoy listo. Y lo voy a cumplir. Por su parte, el candidato Henry Falcón, del partido opositor Avanzada Progresista, reiteró en la importancia de cumplir con las garantías electorales. En este momento histórico del país, le corresponde un rol fundamental al Consejo Nacional Electoral. No defraudar la voluntad del pueblo venezolano. Repito, jugar limpio. Y jugar limpio es darle cumplimiento estricto al acordado.
acá en este documento que hemos suscrito el día de hoy. De manera que ratificamos nuestra condición democrática y hemos suscrito estas condiciones, nuevas garantías electorales para que el pueblo nos acompañe, porque sí es posible solventar los problemas del país. Lucía Córdoba nos tiene los pormenores en Caracas, la capital venezolana. Hola Lucía, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué hay más allá de estas declaraciones? ¿En qué contexto se da lo sucedido más temprano, justo donde te encuentras, en la sede del Consejo Nacional Electoral? Lucía. Hola Rey, qué gusto saludarte a ti, a la audiencia de Temas del Día. Bueno, aportar algunos detalles de esta jornada. Un momento inédito, Rey, porque esto que hemos vivido hoy no tiene precedentes en la historia contemporánea venezolana. Es decir, los candidatos inscritos a la presidencia de la República, unos comicios de tanta significación como estos en Venezuela para el próximo 20 de mayo, como tú has recordado, esa hace parte de la reprogramación o hace parte de los acuerdos contenidos allí en ese documento de garantías electorales, han suscrito un documento, este mismo, que tiene varios puntos consensuados entre las partes, es decir, entre gobierno y oposición, y que viene a ratificar y a ampliar las garantías electorales constitucionales ya existentes en el país. Se daba aproximadamente en horas del mediodía, en esta jornada, esa reunión que, como ya tú estabas relatando, no era otra cosa que la exposición muy detallada, pormenorizada, que hacía la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, a todos los presentes, es decir, voceros de organizaciones políticas y muy en particular a los candidatos, explicándoles que el sistema de garantías electorales que está vigente en Venezuela no es cosa nueva, no es inédito, es un sistema científico, es decir, empíricamente comprobable, objetivo, que se ha ido construyendo de manera progresiva en el país a partir de una sucesión de procesos electorales que han sido reconocidos internacionalmente a través de ese programa de acompañamiento internacional que se pone en marcha. Decía la rectora Tibisay Lucena, en años anteriores estas cuestiones eran objeto de diatribas, de discusiones muy encarnizadas, eran además el blanco de los cuestionamientos de medios de comunicación, pero ahora no, es un sistema de garantías que ya ha sido puesto a prueba tantas veces que definitivamente es completo, además inédito en el mundo, porque todos, absolutamente todos los componentes del sistema electoral son sometidos a estas auditorías técnicas que hacen parte de ese sistema de garantías electorales tan complejo y tan completo. Y bueno, esas auditorías, como decía, son aplicadas a la data, al software, a las máquinas de votación y a todos los componentes en general, para reiterar la idea. Bueno, se daba esta reunión, esta exposición muy detallada, incluso se transmitía un material audiovisual que resumía hechos de violencia que vivió Venezuela meses atrás, que obligaron al Consejo Nacional Electoral en tiempos de la Asamblea Nacional Constituyente, de la elección de sus voceros, el pasado 30 de julio, a reubicar determinados centros electorales que estaban geográficamente inmersos en esos focos de violencia y de desestabilización que protagonizaba y promovía la derecha venezolana. Y bueno, uno de los acuerdos es que las partes se comprometen a evitar la utilización de la violencia como instrumento político y por ende a garantizar la reconciliación nacional y la convivencia política pacífica, por lo cual el CNE se compromete en contrapartida a reubicar o a reinstaurar esos centros electorales. Se daba esta exposición, como decía, los candidatos luego, en un momento de mucha tensión, quiero decirte, se paraban uno a uno a firmar, a estampar allí su rúbrica en ese acuerdo de garantías electorales que amplía el sistema existente. El primero en hacerlo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aspirante a la reelección y candidato por el Frente de la Patria, por el Gran Polo Patriótico. Lo hacía allí sin titubeo, sin dudas, tuvo un pequeño intercambio de palabras con la presidenta Tibisay Lucena, en un tono conciliador, pacífico, armonioso. En segundo lugar correspondía a Henry Falcón. Este lo hizo, pero antes de pararse a estampar su rúbrica, pidió
al vocero del Consejo Nacional Electoral que leyese todos los puntos que están allí contenidos. Bueno, ya se conocían, una vez más, fueron leídos uno a uno y hechas las especificidades, sí procedió a firmar el acuerdo y luego lo entregó al autorizado de su organización política Avanzada Progresista. Cada candidato se queda con un ejemplar, quiero decir con esto. Y el tercero en firmar, que también lo hizo sin titubeo, fue el candidato por Esperanza por el Cambio, Javier Alejandro Bertucci, que ha definido su candidatura como cristiana, que aglutina a todas las fuerzas cristianas del país, dice él, 93% del país. Bueno, luego de esta firma se dio por concluida esa reunión que se transmitía para todo el país a través de la estatal venezolana y también lo transmitíamos nosotros, Telesur, y después cada candidato acudió al podio habilitado frente a la prensa para dirigir unas pequeñas palabras, qué les parecía este acuerdo sin precedentes en la historia, repito, y tuvieron oportunidad 3 medios o la oportunidad de 3 preguntas para cada candidato. El presidente Nicolás Maduro fue un poco más extenso en sus respuestas, más detallado, insistía en que él es el candidato de la reconciliación nacional, el único que va a garantizar la paz, por lo cual se atreve a decir que la participación electoral del venidero 20 de mayo va a ser histórica, va a romper todos los récords que se han vivido en las últimas décadas en Venezuela, y decía también que él está seguro que incluso gente opositora va a votar por su opción, porque él es la garantía de la paz y de la inauguración de un nuevo tiempo de prosperidad económica. Y después, en un discurso calificado, ya lo estábamos revisando en los distintos medios, de un poco más ambiguo, el de Henry Falcón era el que sucedía. Sin embargo, él decía a las fuerzas opositoras que decidieron no participar, que no se consideren mayoritarias, que tampoco llamen a la abstención, porque ese no es el camino, que si las encuestas últimas dicen que más del 70% de los venezolanos quiere efectivamente participar en unas elecciones presidenciales, ¿por qué impedirlo? ¿Por qué poner obstáculos? Entonces, y ratificaba que va a respetar los compromisos, visto que las prerrogativas y los tópicos, que el pliego de peticiones que él entregaba cuando inscribía formalmente su candidatura a comienzos de semana, están efectivamente incluidos en este acuerdo de garantías, es decir, no hay excusas para luego cantar fraude o rechazar lo que finalmente divulgue el CNE cuando haya culminado el proceso y se tengan ya resultados irreversibles. Y en tercer lugar, en ese mismo orden en que firmaron, intervenían y respondían preguntas a la prensa, lo hacía Javier Bertucci, un discurso muy breve, muy sucinto, en el que se limitó a decir eso, que su poder evangelizador, que su liderazgo cristiano iba a aglutinar a las mayorías y lo ponía ahora al servicio del país y de la resolución de problemas, y que sentía que la aspiración mayoritaria es que Venezuela necesita un cambio. Bueno, fue bastante breve en sus preguntas, se le preguntó por qué haría en lo económico y no dio mayores especificidades. Dijo que la idea es garantizar empleo y reactivar las líneas de producción que siente que están mermadas en el país. Bueno, esto se daba, Rey, y repito, una jornada histórica que en cierta manera marca una nueva hoja de ruta rumbo a esta nueva fecha que tenemos para elecciones conjuntas presidenciales, elección de consejos legislativos estatales y consejos municipales en el país. Domingo 20 de mayo. Aquí los detalles, Rey. Muchísimas gracias, Lucía, por este reporte. Hasta la próxima. Lucía Córdoba, nuestra compañera directamente desde la sede del Consejo Nacional Electoral en Caracas, Venezuela. Y de Venezuela seguimos hablando porque en paralelo a esto que hemos contado en clave electoral, la nación suramericana sigue el reforzamiento estratégico con países del Caribe con la instalación de la 9ª Comisión Binacional Venezuela-Surinam. El canciller Jorge Arreaza recibió a su homóloga Yildiz Polak. Ambos funcionarios anunciaron la puesta en marcha de una agenda de trabajo para ampliar el alcance de diversas áreas de cooperación energética, económica, social y política. Y bueno, y la solidaridad que agradecemos del hermano gobierno de Surinam. Hoy estamos aquí para avanzar en lo concreto, para las áreas de cooperación específicas, para reforzar los lazos históricos en economía, en las distintas áreas donde nos complementamos, y por supuesto con instrumentos como Petrocaribe. Se ha hecho recientemente una exportación de urea importante al Surinam, y bueno, defender los instrumentos que hemos creado. Nuestra corresponsal Esther Yáñez nos tiene también pormenores desde Caracas, Venezuela. Saludos, Esther. Cuéntanos qué más sucedió en este contexto.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rey. El canciller Jorge Arreaza continúa con los lazos de hermanamiento con varios países de América Latina y del Caribe, y le tocaba a Surinam, pero hacía referencia a la gira de la dignidad que ha estado realizando durante el último mes y recordaba que ha visitado 18 países para fortalecer precisamente esos lazos de cooperación y solidaridad entre países como, bueno, entre Venezuela y América Latina, pero también otros continentes como África o Europa. Hoy tocaba, como decimos, el turno a Surinam. Venía por la mañana, en horas de la mañana, la Cancillería venezolana, la homóloga del canciller Arreaza, Ildid Pollack-Briguel, decían que su relación es muy buena, incluso bromeaban con que en el último mes se han visto hasta 3 veces, porque la relación bilateral entre Venezuela y Surinam es muy buena. Esta vez, este capítulo, la jornada de hoy, donde se ha establecido la 9ª comisión bilateral mixta entre Venezuela y Surinam, ha servido precisamente para eso, para fomentar, fortalecer los lazos no solamente de amistad, cooperación y solidaridad entre los países, sino también para firmar nuevos acuerdos en lo comercial, en lo financiero, en temas de telecomunicaciones, también agricultura y pesca. Hablaban ambos cancilleres de que Venezuela y Surinam mantienen relaciones de amistad desde hace largo tiempo. Recordaban que la última cumbre mixta fue en el año 2004 en la ciudad de Paramaribo, y hablaban de que gracias a la revolución bolivariana se han desarrollado mecanismos regionales muy importantes que han fortalecido a los países de la región. Mencionaban en concreto Petrocaribe y Alba TCP, que han permitido, decían, la complementariedad y el desarrollo en beneficio de los pueblos de la región, de América Latina y del Caribe. Estamos aquí entonces, decía el canciller Arreaza, para fortalecer y reforzar esos lazos históricos que mantenemos, sobre todo en intercambios comerciales, y hablaban de cómo Petrocaribe es una estrategia fundamental para fortalecer sobre todo a los pueblos. Hoy se van a firmar acuerdos importantes, decían, para ver a la región como un todo para prosperar. Además, Rey, el canciller Jorge Arreaza señalaba que en este encuentro bilateral se han hablado también de otros temas muy importantes, como las próximas elecciones del próximo 20 de mayo, también del diálogo entre Venezuela, el gobierno de Venezuela y la oposición venezolana, y también, por ejemplo, de otros temas como la Cumbre de las Américas, que va a celebrarse el próximo mes de abril. Rey. Gracias, Esther, por el reporte. Hasta muy pronto. Esther Yáñez, directamente desde la capital venezolana. Vamos entonces a recordarle nuestra pregunta a Twitter, que con Venezuela tiene que ver. Ahí la vemos en pantalla. ¿Qué significado tiene para las elecciones presidenciales en Venezuela que candidatos, tanto del chavismo como de la oposición, hayan firmado el acuerdo de garantías electorales presentado por el CNE rumbo al 20 de mayo? Participe. Daremos a conocer su respuesta al final de nuestro programa. Nuestra imagen del día nos va a llevar hasta la India. Hasta este viernes se celebra el Festival de Primavera Holi, también conocido como el Festival de los Colores o la Fiesta del Amor. Es una antigua celebración religiosa hindú que se ha vuelto popular en muchas partes del sur de Asia, incluso entre pueblos de otras culturas. Las celebraciones se desarrollan principalmente en la India, Nepal y otras regiones del mundo con importantes poblaciones hindúes. En los últimos tiempos, el festival ha sido celebrado en partes de Europa y América del Norte, incluso como una festividad primaveral. Con estas hermosas imágenes, nos vamos a la pausa. Inició el 4.º día de la pausa humanitaria en el suburbio sirio de Ghouta Oriental. A pesar de la tregua, los grupos terroristas que allí permanecen impiden que los civiles abandonen la localidad. Entre tanto, las autoridades sirias no escatiman los esfuerzos en ayudar a la población que permanece atrapada. Vamos a ampliar entonces en nuestro segundo tema del día. Según los más recientes balances, el ejército árabe sirio permanece en el corredor humanitario a través del campamento de Al-Wafidin, lugar donde espera que salga la población civil atrapada en esa zona. El objetivo de las autoridades sirias y sus aliados rusos es llevar a los pobladores al centro de acogida temporal y proporcionarles la ayuda necesaria. En paralelo, helicópteros del ejército árabe sirio lanzaron folletos sobre Ghouta Oriental para informarles a los civiles las áreas donde están las organizaciones terroristas, así como las formas de llegar hasta el corredor humanitario establecido a través del campo de Al-Wafidin. La agencia oficial SANA informó que los panfletos incluyen las acciones que los civiles deben seguir para llegar de forma segura a este corredor humanitario.
Pero vamos más a fondo, veamos qué pasa en Ghouta Oriental, porque recientemente ha centrado la atención mundial debido a la situación por la que atraviesan sus habitantes. El suburbio, ubicado al este de Damasco, es controlado por terroristas, entre ellos el Frente al-Nusra. La situación en ese suburbio empeoró durante los últimos meses con la ofensiva terrorista contra una base militar estratégica del ejército árabe sirio. El Centro Ruso para la Reconciliación ha realizado varios llamados a los terroristas para que pongan fin a su resistencia y entreguen sus armas, pero los esfuerzos no han dado resultado. Los extremistas que allí operan impiden la salida de los civiles, los utilizan como escudos humanos y no dejan que ingrese la ayuda humanitaria. Nuestro corresponsal Hisham Wanous se encuentra justo en la zona donde el ejército árabe sirio espera la salida de los civiles de Ghouta Oriental. Hisham, ¿cuál es la situación? Saludos amables televidentes. Actualmente estamos en uno de los puntos avanzados del ejército árabe sirio en el campamento Al-Wafidin, en las cercanías de Ghouta Oriental. Por detrás de esta barricada están desplegados los grupos terroristas a unos 200 metros que impiden la salida de los habitantes de Ghouta Oriental a través del corredor humanitario establecido por el gobierno sirio en esta zona en conjunto con sus aliados rusos para que puedan salir hacia el centro de acogida temporal. Realmente hubo enfrentamientos dentro de Ghouta Oriental entre los civiles y los armados. Numerosas familias se congregaron pidiendo, exigiendo salir hacia el centro de acogida temporal en zonas bajo control del gobierno sirio. Sin embargo, los terroristas, además de lanzar proyectiles de mortero, también utilizaron a los francotiradores para impedir que puedan salir. Esta escalada de los terroristas se produce después de las declaraciones que dio el Departamento de Estado norteamericano, que calificó esta propuesta o esta iniciativa rusa como una broma, y también las declaraciones del mediador internacional Staffan de Mistura, que afirmó que esta iniciativa, aunque es positiva, realmente resulta insuficiente y se lleva a cabo de forma unilateral. Hay que destacar que las autoridades sirias, el ejército árabe sirio, no responde a los ataques terroristas, respeta la tregua, pero después de terminada la tregua, de las 5 horas de tregua, continúa su ofensiva antiterrorista en defensa de la seguridad ciudadana. Todo ello ocurre en tiempo que también se incrementan las presiones en el expediente químico, sobre todo porque existen informaciones que difundió la Comandancia General del Ejército Árabe Sirio de que los grupos armados desplegados en Ghouta Oriental recibieron sustancias tóxicas procedentes de Arabia Saudita y también de Turquía y pretenden llevar a cabo un ataque químico contra la población civil para atribuirlo luego al Ejército Árabe Sirio y así atraer la intervención extranjera en territorio sirio. También surgen informaciones de que Estados Unidos pretende presentar ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas un proyecto de resolución para la creación de un nuevo mecanismo de investigación sobre los supuestos ataques químicos en Siria, luego de que Rusia haya bloqueado renovar el mandato del mecanismo conjunto de Naciones Unidas y la Organización Internacional para la Prohibición de las Armas Químicas de continuar su investigación en Siria, porque exige que los expertos deben llevar a cabo su investigación in situ, en el terreno, en los supuestos lugares donde ocurrieron los ataques. Mientras tanto, además del expediente humanitario y el expediente químico, hay que destacar la manipulación mediática ejercida contra el gobierno sirio, el ejército árabe sirio y sus aliados rusos, que según Damasco y Moscú lo que busca es manchar la reputación de los soldados sirios y también justificar cualquier ataque extranjero contra los soldados sirios y contra Siria en general. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Volvemos a los estudios en Caracas. Muchísimas gracias, Hisham. Vamos de inmediato a otras noticias, pero a través de las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Comenzamos en Brasil con nuestra compañera Adriana Robreño. Dice, continúa el desmonte de Petrobras. Ahora decidieron vender en la bolsa la distribuidora de gas Liquigás. Empresa, digo mejor, está siendo privatizada por partes. Avanzamos. Carolina Silvestre. El juez Ercolini elevó a juicio oral y público la causa contra Cristina Fernández por presunta administración fraudulenta en la obra pública de Santa Cruz. Meses atrás, la expresidenta solicitó llegar a esta instancia a fin de esclarecer definitivamente el caso. Ella utiliza la etiqueta persecución, reiteramos, persecución política y judicial. Vamos entonces ahora a ver qué nos dice Eduardo Martínez.
lanzan esta entidad que tiene que ver con los hidrocarburos, la ronda 3.3 para licitar 9 bloques donde puede haber recursos no convencionales como gas shale. Lo penoso del asunto, advierten organizaciones no gubernamentales, es el uso de fracking. La técnica implica riesgos para el ambiente, información que nos llega desde México. Francesca Emanuele, presidente Trump retrocede en sus propuestas de control de armas después de reunirse anoche con la Asociación Nacional del Rifle. La vocera de la Casa Blanca dice que ya no apoya la revisión universal de antecedentes penales en compra de armas. Hilda Silvestrucci, Honduras, pueblo indígena lenca, demandó justicia por el crimen contra Berta Cáceres. A 2 años de su asesinato piden nombres de los autores intelectuales. 2 años. Y Lorena Hoyos, ¿qué nos dice desde Colombia? Informe de Somos Defensores advierte que 560 defensores de derechos humanos fueron agredidos durante el 2017. En ese año, los homicidios contra líderes sociales se incrementaron en un 32% en Colombia. Gracias a nuestros compañeros por mantenernos al tanto de estos temas. Vamos entonces con nuestro tema en desarrollo. Tema en desarrollo que tiene que ver con El Salvador, país que se prepara para los comicios legislativos y municipales que se van a celebrar este domingo 4 de marzo. Hoy, por ejemplo, fue desplegado un dispositivo de seguridad para la protección de los colegios electorales. Ernesto Ábalos, desde la capital salvadoreña, nos tiene la ampliación. Saludos, Ernesto. ¿Cuál es el panorama a solo 2 días de estos comicios? ¿Qué tal? Buenas tardes, Rey. Un saludo para ti y para nuestra audiencia. Efectivamente, son 1.595 centros de votación los que están destinados para estas elecciones del próximo domingo. De ellos, la mayoría son centros escolares que este viernes amanecieron cerrados para que el Tribunal Supremo Electoral pueda disponer de estos centros y montar las mesas receptoras de voto. También recibieron credenciales unos 28,000 ciudadanos que van a formar parte de estas mismas mesas, ya que usualmente y en el pasado eran nada más representantes de los partidos políticos quienes cuidaban estas mesas. Ahora habrá participación de la población civil. Por otro lado, quiero informarte también que los centros donde se entrega el documento único de identidad, que es el documento que te permite votar, se encuentran varias filas de personas sacando en último momento estos documentos. El plazo que ha dado el Tribunal Supremo Electoral es hasta mañana sábado al mediodía para que puedan sacar este documento y les permita votar a los ciudadanos el próximo domingo. Y finalmente, en su cuenta Twitter de la Fiscalía, informó que 2.300 fiscales se han juramentado para también participar en las elecciones del domingo. Esto se suma a los 23,000 policías que prestarán seguridad y a unos 13,000 miembros de la Fuerza Armada. Se ha anunciado para esta noche un mensaje a la nación, una cadena nacional de televisión por el presidente Salvador Sánchez Serén. Seguramente llamará a la tranquilidad e invitará al pueblo salvadoreño a que se acerque a votar el próximo domingo. Rey. Gracias, Ernesto. Ernesto Ábalos, directamente desde San Salvador. Vamos entonces a revisar nuestra pregunta Twitter y las respuestas que tenemos. ¿Qué le preguntábamos al inicio? ¿Qué significado tiene para las elecciones presidenciales en Venezuela que candidatos, tanto del chavismo como de la oposición, hayan firmado el acuerdo de garantías electorales presentado por el CNE rumbo al 20 de mayo? Vamos a ver esta primera respuesta, es de Yaotl, dice, significa muchos dolores hepáticos para el fascismo mundial, porque Venezuela tiene una democracia viva y sana. Otra más, Laurita Garza, la profesora, que hacía tiempo no nos escribía, que puede más la democracia que el golpismo, los pacíficos que los violentos. Significa que en Venezuela se puede decir hay que salir de Maduro en una televisora pública sin que te apaguen. Puede más la paz. Vamos a ver qué dice Guillermo Lescano. Es un avance muy importante, hay que decirlo. Esto no depende de uno, pero todo suma. Pronto se va a saber la verdad. ¿Qué dice José Manuel Barroso?
Buen síntoma de fortaleza democrática, aunque es una parte de la oposición, y de aquí al 20 de mayo falta mucha tela que cortar, eso es cierto. Así que el presidente Nicolás Maduro tendrá que tomar las medidas correctas económicas porque hay desencanto y ruido en la calle. Venezuela decide y hay tiempo. Vamos a avanzar con Orlando Sandoval. Dice sí, pero ojalá cumplan porque de la oposición venezolana vendida a los intereses de Estados Unidos se puede esperar cualquier cosa. Son gente sin palabra ni moral. Y por último, ¿qué dice Orlando? Bueno, lo tiene y uno de gran valor que al menos ya los opositores en Venezuela aceptan que es el pueblo con votos y no ellos con guarimbas y pidiendo intervenciones el que manda en el país. Muchísimas gracias por estas respuestas a la pregunta de hoy. De esta forma ponemos punto final a nuestra emisión de Temas del Día. Siga junto a nosotros, la señal informativa de América Latina.